Sean todas y todos bienvenidos al curso de redacción de artículos científicos. Nos encontramos en la parte número 4, los resultados. Y el día de hoy veremos el tema 4.3, resultados cualitativos. Particularmente el contenido de la sesión está estructurado en solamente dos partes. Primero, los resultados cualitativos y segundo, ejemplo de resultados cualitativos. Comencemos. 1. Los resultados cualitativos. Lo primero que podemos decir de este apartado es que es común que cambie de nombre, que en lugar de llamarse resultados se titule hallazgos, pero no hay problema si se titula de una o de otra manera. Como sucede con su contraparte cualitativa, los resultados cualitativos tienen que presentarse de forma organizada y ordenada. Y para ello hay que pensar en una secuencia lógica que pueda estar basada en un aspecto de tipo cronológico, por temas, por contextos, por actores u otros criterios, como por lo que dice la literatura, por un actor central, por un hecho relevante, etc. Esta forma de presentación tiene que ser compatible con el diseño del estudio. La idea es que exista una coherencia entre lo que se dijo que se iba a hacer, que es en la metodología, y la forma en que se está presentando. La descripción de los hallazgos consiste en la interpretación que los autores han realizado del discurso de los participantes o de sus propias observaciones de campo. Este es un proceso reflexivo y subjetivo, lo que implica que alguien que escuchara o leyera lo mismo podría no llegar a las mismas conclusiones. Por ello, es recomendable que las interpretaciones del autor vengan acompañadas de pequeños extractos del discurso de los participantes. Con ello, puede sustentar o apoyar una idea. Además, es uno de los aspectos más valiosos del análisis, porque podemos hacer alusión a la propia voz de los participantes. Si bien estamos hablando de resultados cualitativos, no hay ningún impedimento para que se presenten números. Así que es común que se integren tablas o figuras con información estadística, ya sea sobre el propio discurso o sobre algunas preguntas que se formularon como parte de la recolección. Cuando estamos presentando, es válido utilizar en los hallazgos ilustraciones, que pueden ser diagramas, tablas, modelos, etc. Utilizar fotografías e incluso poner enlaces a videos o presentar los hallazgos de forma artística. Como sucedió con la parte cuantitativa, también hay una diferencia en la forma en que se presentan los hallazgos en una tesis y en un artículo de investigación, sobre todo con la extensión. En el artículo debemos hacer un esfuerzo muy grande por condensar la información, ya que podemos tener hojas y hojas con transcripciones de entrevistas y todo pudiera parecernos importante. Por ello, veremos a continuación un ejemplo de redacción de resultados cualitativos en un artículo. 2. Ejemplo de resultados cualitativos. Retomaremos el estudio de Alonso y colaboradores sobre el acoso sexual en la universidad, la visión del alumnado. Esta tabla ya la habíamos visto con anterioridad. Son las categorías de análisis del estudio. De acuerdo con los autores, hay tres grandes ejes: conocimiento sobre el acoso sexual, percepción sobre el acoso sexual en el ámbito universitario y actitudes hacia el acoso sexual. La primera categoría primaria alude a lo que saben sobre el tema y como categorías secundarias incluyen la conceptualización del término de acoso sexual y la formación que han recibido sobre el tema de acoso. La segunda categoría primaria, esta de aquí, hace referencia a la forma en que se ha visto o ha experimentado el tema del acoso en el contexto universitario. Sus categorías secundarias son percepción sobre la frecuencia con la que se perpetúan situaciones de acoso sexual en el ámbito universitario, motivos que permiten su existencia y la percepción sobre la universidad como un entorno no seguro. Por último, la tercera categoría cierra con el posicionamiento de distintas personas frente al tema del acoso,
dividiéndolo en actitudes del alumnado, que a su vez pueden ser permisivas y negativas, actitudes del profesorado, que también pueden ser permisivas o negativas, y la implicación de la universidad contra el acoso. Entonces, todo el discurso, toda la recolección de información que hicieron estos autores, la estructuraron de esta manera. Así que están diciendo de qué manera la van a presentar en el apartado de resultados. Vamos a revisar cómo presentan los hallazgos. Comenzamos por la primera categoría primaria, que es conocimientos del alumnado sobre el acoso sexual. En esta categoría principal, en relación con los conocimientos del alumnado sobre el concepto de acoso sexual, el análisis de las entrevistas y los grupos de discusión nos ha permitido establecer dos categorías secundarias que se analizan a continuación. La primera categoría secundaria aquí es conceptualización del término de acoso sexual. En lo relativo a la conceptualización del término acoso sexual, se ha identificado que la mayoría del alumnado entrevistado y participante de los grupos de discusión no tiene interiorizada una conceptualización clara del acoso sexual. Además, solo contempla el acoso sexual de tipo descendente, es decir, cuando se produce de un superior a un inferior, y descarta el acoso sexual entre iguales. Es cuando un superior ejerce poder sobre una persona acosada, pero de un igual a un igual no se considera acoso. Esto lo dijo un chico del grupo A2 en la línea 87. Es poner a otra persona en una situación que se sienta incómoda a través de connotaciones sexuales. Esto lo dijo en el grupo de discusión 2 un chico catalogado como el número 4 en la línea 159. En la mayoría de los discursos se evidencia que el estudiantado tiende a confundir el acoso sexual con otros tipos de violencia. Los chicos entrevistados e integrantes de los grupos de discusión son los que más confusión demuestran a la hora de establecer la conceptualización del acoso sexual. Además, se ha detectado que consideran a la mujer como principal víctima. Es una forma de discriminación que puede dar lugar a abusos, en las que el agresor constantemente denigra y amenaza a la víctima, con la finalidad de tenerla a su merced, insultarla y hacer cualquier cosa con ella. Grupo de discusión 2, chico 3, línea 58. Es cuando un hombre es violento con una mujer. A1, chico, 40 años. 40 años, perdón, línea 40. A ver, en esta primera categoría podemos notar cómo los autores hacen una interpretación de lo encontrado en este parrafito y en este parrafito. Ellos resumen lo que vieron, ¿va? Pero para confirmar sus hallazgos, nos muestran algunas citas que sustentan esta idea. En este caso, primero lo hacen para decir que no hay una definición clara y segundo, acá lo hacen para decir que hay una confusión con otros tipos de violencia. Pero bueno, sigamos revisando. Ahora veremos la segunda categoría secundaria, que es formación que han recibido el alumnado sobre acoso sexual dentro de la misma categoría primaria, que es conocimientos del alumnado sobre el acoso sexual. En esta segunda categoría secundaria se ha analizado la formación que ha recibido el alumnado sobre acoso sexual en el ámbito universitario. De forma unánime, tanto en las entrevistas como en los grupos de discusión, las y los universitarios argumentan que no han recibido formación por parte de la universidad sobre acoso sexual. No, sobre ese tema en concreto, no. No, de acoso sexual nunca recibimos formación. En esta dirección, el alumnado entrevistado y partícipe en los grupos de discusión demanda la importancia de recibir formación sobre el acoso sexual, con la finalidad de que esta formación les ayude a identificar y denunciar este tipo de situaciones, así como a estar más concientizados y sensibilizados con el acoso sexual. Si no tenemos conocimiento sobre esto, es muy difícil cambiar la forma de pensar y de reaccionar ante este tipo de situaciones. Muchas veces no sabemos si lo que está pasando es acoso sexual o no. Entonces es muy necesario recibir formación. Ok, nuevamente los autores utilizan el discurso para confirmar sus interpretaciones. Aquí tenemos una interpretación que dice que no hay formación en torno al tema del acoso y utilizan dos
fragmentos para sustentarlo. Y hacen lo mismo para decir que acá ellos consideran que es necesario tener algún tipo de formación y lo sustentan aquí. Vamos a seguir revisando. Ahora ya nos encontramos en la segunda categoría primaria, que es percepción del alumnado sobre el acoso sexual en el ámbito universitario. Dice, en esta segunda categoría principal de la percepción del alumnado sobre el acoso sexual en el ámbito universitario, se engloban 3 categorías secundarias, y vamos viendo la primera. La percepción del alumnado sobre la frecuencia con la que perpetúan situaciones de acoso sexual en el ámbito universitario. ¿Qué tanto? Frecuencia. Vamos leyendo. Una percepción común de la mayoría del estudiantado partícipe en las entrevistas y grupos de discusión es que consideran que el acoso sexual es una situación que suele darse con bastante frecuencia en el contexto universitario. Sin embargo, de forma habitual, este tipo de violencia suele ser silenciada. Estas situaciones se dan más de lo que pensamos, pero nos callamos, dice una chica en el grupo de discusión 4. Aquí en la universidad son frecuentes, pero no lo sabemos o no queremos darnos cuenta de lo que pasa, dice una chica del grupo de discusión 6. Además, una alumna entrevistada y una participante de un grupo de discusión relataron que en el ámbito científico-tecnológico el acoso sexual se produce todavía con más frecuencia y que sus compañeros intentan disfrazar las conductas de acoso bajo la justificación de que son simplemente bromas. Es nuestro ámbito científico, es algo habitual. Ok. Y cuando le dices algo, te dicen que no lo hacen con intención de ofender, que es una broma. En las carreras que hay un porcentaje mayor de chicos, por ejemplo, en ingeniería industrial, sucede con más frecuencia. En cuanto a la tipología del acoso sexual, la mayoría de las alumnas entrevistadas, alumnos de los grupos de discusión, identifican que este tipo de comportamientos se materializan a través de conductas verbales y no verbales. Chistes, comentarios o piropos. Comentarios, chistes, miradas o gestos. Bueno, aquí hay 3 ideas. Primero, que el acoso se presenta frecuentemente. Segundo, que se intenta disfrazar a través de bromas. Y tercero, que se manifiesta en conductas verbales y no verbales. Y nuevamente, esas ideas que están expresadas aquí, aquí y aquí, vienen acompañadas de pequeños fragmentos, tanto de entrevistas como de grupos focales, que nos ayudan a confirmarlo. Sigamos revisando. Estamos ahora en la segunda categoría secundaria dentro de la segunda categoría primaria. Y esta es la primera parte. En lo relativo a la percepción del alumnado sobre los motivos que permiten la existencia del acoso sexual en el ámbito universitario de forma unánime, el estudiantado entrevistado y de los grupos de discusión considera que el principal motivo que sustenta el acoso sexual hacia las mujeres es la sociedad patriarcal que se materializa en conductas machistas. Sigue existiendo porque lo sustenta la sociedad patriarcal, por los roles que esta sociedad nos marca a las mujeres y hombres. Esto lo dijo una chica en el grupo de discusión 7. No obstante, la mayoría del estudiantado de los grupos de discusión y una alumna entrevistada también señalan otros motivos como lo son el miedo, la vergüenza y la falta de educación e incluso la falta de castigo hacia los acosadores. Creo que es por una falta de educación. Mucha gente se calla por vergüenza. Tienes miedo de que se metan contigo o que te hagan algo. Ellos lo hacen porque no tienen ninguna consecuencia. En relación a la falta de penalización, la mayoría de las alumnas entrevistadas y de los alumnos, y de las alumnas que participaron en los grupos de discusión, indicaron que la ausencia de castigo hacia los acosadores se sustenta en los desequilibrios de poder que sitúan en una posición subordinada a las mujeres. Veamos la siguiente parte. Continuamos. Los profesores que acosan saben que ellos tienen poder y que pueden hacer lo que quieran. Ellos siguen pensando que tienen el poder de hacer lo que les dé la gana con nosotras sin consecuencias, porque no las tienen. Además, una alumna entrevistada y un participante de un grupo de discusión manifiestan que muchas de las víctimas que han sufrido acoso sexual en el ámbito universitario por parte de profesores no denuncian porque ellos utilizan un rol abusivo para mantenerlas silenciadas. Mucha gente se calla, las hacen callar. Si nos dicen que vamos a tener problemas con la nota,
Esto lleva a no querer tener problemas y callarte. Ellos saben que pueden hacer lo que quieren. Finalmente, otro de los motivos que señalan las estudiantes entrevistadas y sus compañeros de los grupos de discusión como causante del acoso sexual en la universidad es su normalización por parte de la sociedad. Incluso una alumna entrevistada destaca que las mujeres deberían estar más concienciadas y confrontar más este tipo de situaciones. Aunque está mal, está normalizado. Un chico cuando quiere algo de una chica y no lo consigue, en vez de parar, empieza a acosarla. Está pasando algo delante de nosotras y no actuamos. Muchas veces estamos en un grupo de chicos y chicas y los chicos hablan de forma despectiva de nosotras y yo soy la única que les dice que paren. Bueno, en relación con lo que motiva la existencia del acoso sexual que vimos en esta diapositiva y en la anterior, el alumnado habla de una sociedad patriarcal materializada en conductas machistas. Además, habla del miedo, la vergüenza, la falta de castigo como algunas razones por las que esto permanece constante, y se menciona el abuso de poder para callar y silenciar. Finalmente, la normalización del acoso se menciona como un elemento para continuar, pero siempre todas estas ideas vienen acompañadas de fragmentos que lo sustentan. La idea extraída a partir del discurso de parte de los investigadores y luego algunos fragmentos. Llegamos a la última categoría secundaria del eje de percepción del alumnado sobre el acoso sexual. En este caso es percepción del alumnado sobre la universidad como un espacio no seguro ante el acoso sexual. En relación con esta tercera categoría secundaria, el análisis del contenido permite evidenciar que la mayoría de las alumnas entrevistadas e integrantes de los grupos de discusión consideran que la universidad no es un espacio en el que se sientan seguras ante situaciones de acoso sexual. Señalan los despachos de los profesores y las fiestas universitarias como los espacios donde más inseguridad sienten. Y vienen aquí un par de fragmentos. Si tengo que ir al despacho de ese profesor, yo prefiero ir con alguien porque sola no me siento segura. Cuando son las fiestas universitarias, por mucho que estemos en el entorno universitario y contraten seguridad, esto pasa igual. Además, una alumna de un grupo de discusión relata que el consumo de alcohol durante las fiestas que se realizan en el campus sirve como atenuante a los acosadores, eludiendo responsabilidades de sus propios comportamientos. En las fiestas universitarias la gente va muy borracha y luego se excusan en el alcohol de que lo que hicieron porque iban mal. Sin embargo, los alumnos manifiestan que ellos sí se sienten seguros en cualquier espacio universitario y fuera de este. Además, un alumno es consciente de los privilegios que tiene por ser hombre y considera que nunca llegará a experimentar acoso sexual. Por mi experiencia, considero que la facultad me parece segura, al igual que un espacio fuera de la facultad. A mí no me puede pasar nada de eso. Quiero decir, como hombre, siempre me siento seguro tanto en la facultad como en la calle. Ningún amigo mío sufrió nada de esto. En cambio, mis amigas bastantes veces. En resumen, la universidad no es un espacio seguro, las fiestas y oficinas de los profesores son espacios de peligro y el alcohol puede potencializar el riesgo en las fiestas. Los hombres están exentos de este peligro. Bueno, eso es lo que extrayeron los autores y que después fue confirmado por fragmentos. Ahora entramos en la tercera y última categoría principal, que son las actitudes hacia el acoso. En esta tercera categoría principal de las actitudes hacia el acoso sexual se han identificado las siguientes tres categorías secundarias que se analizan a continuación. La primera es las actitudes del alumnado hacia el acoso sexual. Vamos revisando. En lo relativo a las actitudes del alumnado hacia el acoso sexual, tanto en las entrevistas como en los grupos de discusión se han identificado actitudes permisivas y negativas. La mayoría del alumnado que presenta actitudes permisivas hacia el acoso sexual son los chicos. Los chicos son bastante pasotas con este tema. La teoría la sabemos todos, pero a la hora de actuar todos pasamos y hacemos oídos sordos. En cambio, las chicas entrevistadas y participantes de los grupos de discusión expresan más actitudes negativas, es decir, actitudes de rechazo hacia el acoso sexual, pues lo consideran una conducta inadmisible en el ámbito académico. No lo tolero, porque yo vengo aquí para aprender, no para vivir este tipo de situaciones.
Me parece que estos comportamientos no se deben de permitir, y si una persona se comporta así, no debería estar trabajando en la universidad. Muy bien. Nuevamente, podemos observar aquí que en el caso del estudiantado hay actitudes permisivas, sobre todo de hombres, y negativas en el caso de las mujeres. Sigamos revisando. La segunda categoría secundaria en las actitudes es las actitudes del profesorado hacia el acoso sexual. Vamos leyendo. La mayoría de los participantes entrevistados y de los grupos de discusión manifiestan que sus docentes muestran actitudes permisivas hacia el acoso sexual. Además, la tendencia del alumnado en todos los grupos de discusión es calificar este tipo de actitudes como una falta de concientización y sensibilización ante este tipo de situaciones. Nos están educando y nosotros vamos a educar al futuro. Y si aquí vemos este tipo de actitudes, imagínate, es una vergüenza que los profesores con este tipo de actitudes estén dando clases en la universidad. Yo creo que el profesorado no quiere tener problemas, por eso pasan. La mayoría de las alumnas entrevistadas señalan que las profesoras tienen actitudes negativas hacia el acoso sexual y en cambio los profesores tienen actitudes más permisivas. Las profesoras están más involucradas y concienciadas ante este tipo de situaciones y los profesores pasan e incluso niegan que esto pase por aquí. En resumen, los profesores tienen una postura permisiva, salvo el caso de las profesoras quienes son más conscientes de la situación. Nuevamente, hay abstracciones de parte de los autores acompañadas de pequeños fragmentos. Estamos ahora ya en la última categoría secundaria de las actitudes, que es la implicación de la universidad contra el acoso sexual. En lo relativo a la implicación de la universidad contra el acoso sexual, la tendencia del discurso del alumnado entrevistado y de los integrantes de los grupos de discusión es que la institución no muestra una implicación clara ante este tipo de situaciones, ya que perciben que se despreocupa de lo que realmente sucede en el ámbito académico. Además, las y los participantes consideran que la universidad invisibiliza esta realidad. Es un tema tabú del que no se habla, solo se habla cuando pasa algo grave. Y tampoco se molestan en profundizar de lo que realmente pasa. No se interesan por saber si este tipo de situaciones pasa o no pasa en la universidad. Hacen como si aquí no pasara. Bueno, los autores interpretan que la universidad invisibiliza el tema del acoso y prefieren no implicarse. Y con esto finalizamos el apartado de resultados del estudio. Pudimos notar que la estructura fue sumamente clara, porque primero nos pusieron la tablita con categorías y fueron describiendo cada una de ellas. Por eso, la organización entre categorías y subcategorías nos permitió mantener el orden y no perdernos en el discurso de los participantes. De hecho, es notable el esfuerzo que hicieron estos autores por mantener una estructura clara. Porque no crean que los participantes te dan la información así de fácil y ordenada. Primero son muchas horas de recolección y más del doble de horas en transcripción. Después viene el análisis y hay que hacer un esfuerzo adicional para abstraer categorías y darle orden al discurso. Tan solo una hora de entrevista puede llevarte 20 cuartillas de transcripción. Además, pudimos ver que en todos los casos, cuando se presentaba una idea o una abstracción de parte de los autores, se sumaban 1, 2 o más fragmentos del texto para sustentar y apoyar la argumentación. Entonces, eso le daba un poco más de validez. Por ello, por todo esto, se dice que el análisis cualitativo es todo un arte. Entonces, lo importante va a ser tener una estructura clara que vamos a conseguir a través de las categorías y subcategorías para que la presentación sea clara, sencilla y coherente. También hemos de decir que hay muchos estilos, ¿de acuerdo? Este es un estilo en específico, pero si ustedes revisan otros artículos de investigación, pues puede variar un poco. Aquí nada más vimos una tabla en donde se presentaban las categorías y subcategorías, pero también es posible hacer uso de otras estrategias como mapas mentales o secuencias, diagramas, para explicar o para darle una especie de modelo al discurso que están presentando los participantes. Pero bueno, eso ya lo van a ir aprendiendo con la práctica y revisando otros artículos de investigación cualitativa.
Bien, como parte final de la presentación tenemos el resumen y la lista de verificación del tema. Con respecto a los resultados cualitativos, como sucede con los cuanti, hay que presentarlos de forma ordenada y tienen que tener una secuencia lógica. Lo más común es que sea una secuencia por temática, como en el ejemplo que revisamos, pero bien podría tener una secuencia cronológica o por actores, etc. Si hubiera sido por actores, hubieran podido presentar las categorías primero en estudiantes y después en profesores. O podrían haber optado por un tipo de contexto y hablar, por ejemplo, del contexto universitario y después del contexto no universitario. Pero bueno, todo depende del orden o la estructura que se le quiera dar. Pero esta estructura tiene que ser compatible con el diseño planteado. Tiene que haber coherencia. Y cuando iniciamos con la descripción de nuestros hallazgos, pues lo vamos a hacer mostrando los resultados del análisis, es decir, nuestras abstracciones y acompañadas de pequeños fragmentos del discurso de los participantes que nos ayudan a sustentar o apoyar nuestros hallazgos. Es válido que se utilice información cuantificada y utilizar ilustraciones, tablas, modelos, diagramas, fotografías e incluso poner enlaces a videos o poner hallazgos de forma artística. Pero bueno, aunque vimos aquí un ejemplo de resultados cualitativo, es preciso indicar que hay muchos estilos y que pues iremos aprendiendo sobre la marcha cuando revisemos más artículos. Pero bueno, finalmente dejaremos aquí la lista de verificación del tema y como siempre decimos, habrá que retomarla para que cuando ya tengamos un borrador de nuestro artículo o documento, revisarla nuevamente. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta aquí? Pues bueno, lo primero es, ¿la presentación de los hallazgos tiene un orden lógico? Segundo, ¿se incluyen fragmentos del discurso de los participantes para sustentar los hallazgos? Tercero, ¿se utilizan herramientas gráficas o tablas para resumir la información? Esto puede ser, pues, opcional. 4. Las tablas y figuras, si se utilizan, se presentan en formato APA. Y 5 y último, cuando se alude a enlaces a videos o hallazgos en forma artística, se hace una descripción de su pertinencia y contenido, porque pues no basta nada más con poner el enlace, ¿verdad? Hay que poner pues cierta descripción de lo que se quiere presentar. Bueno, esos son los elementos a considerar. Esperamos que el video haya sido claro y enriquecedor. Recuerden anotar sus comentarios, dudas o sugerencias al finalizar esta presentación. Que tengan una excelente semana. Saludos.